vivir mejor estamos tratando de abordar temas de interés para todos ustedes. Y por supuesto, la mañana de hoy nos acompaña la doctora Karen Mojica. Ella es otorrinolaringóloga y por supuesto viene a hablar de este tema que nos tiene que poner en conciencia a todos nosotros. Y es la pérdida auditiva. Muy buenos días, ¿cómo está, doctora Mojica? Buenos días, Sara. Un placer estar acá con ustedes. Yo contenta, muy guapa también, doctora, Gracias. y feliz por tocar este tema que muchas veces nosotros lo obviamos. O más que todo, pues siempre estamos escuchando música alta, estamos hablando súper alto, estamos en lugares cerrados, le subimos todo el volumen y esto nos está afectando porque a largo plazo vamos a tener una pérdida auditiva. Es impresionante que actualmente la Organización Mundial de la Salud en el 2018 menciona que la cantidad de personas en el mundo con pérdida auditiva es de 466 millones. Y esta cifra en los últimos 10 años ha ido aumentando en el doble por ciento. Es decir, por ejemplo, en el 2030 se menciona que las personas con pérdida auditiva serán 630 millones. No decir así en el 2050 que se mencionan que van a ser 900 millones de personas. ¿Cuáles serían las causas? Porque nosotros estamos viendo de que además de escuchar la música, tener algunos aparatitos o estar concentrado en ellos, subirle todo el volumen, pero también es la edad la que nos está afectando. Es la edad, obviamente, porque normalmente la pérdida de la audición se da fisiológicamente después de los 45 años. Sin embargo, esto se ha incrementado por el abuso de lo que son, por ejemplo, los audífonos, la exposición al ruido recreacional y no decir pues al ruido también, por ejemplo, industrial, los trabajadores en este caso. Que no tienen un equipo de protección adecuado. Así es, que no utilizan, por ejemplo, porque se recomiendan los tapones, aparte de los tapones, las orejeras para evitar la exposición. Estas son medidas de seguridad que nosotros tenemos que tomar en cuenta en la mayoría de las empresas que nosotros podemos encontrar ruido excesivo. Pero ya sabemos pues las causas. ¿Cuáles serían los síntomas que nosotros estamos presentando? Porque hay muchos jóvenes también que están siendo afectados por esta enfermedad. El primer síntoma que el paciente puede percibir o alertarse es, por ejemplo, cuando él usa su celular, su teléfono, y él percibe de que no está escuchando bien de un lado o del otro. Otro síntoma, por ejemplo, cuando al ver el televisor tiene la necesidad de incrementar el volumen. Eso ya da una alerta y el síntoma percibible por el paciente es el tinnitus, es decir, el zumbido que se presenta cuando ya existe el daño a nivel de la célula ciliada. Cuando ya sabemos de que tenemos el daño, acudimos al médico, ¿cuál sería el tratamiento que nosotros debemos de seguir? El tratamiento obviamente inicialmente realizarse una audiometría, luego con la audiometría se determina qué tipo de pérdida tiene, porque hay 3 tipos de pérdida. Quería hablar de eso, de las tres tipos de pérdida que nosotros podemos tener o presentar, ya que puede ser la conductiva, la neurosensorial y la mixta. Háblenos un poco de estas. La hipoacusia conductiva se presenta más frecuentemente en niños y esto va asociado a un trastorno propio del oído medio, porque se da en algunas ocasiones acumulación de líquido de moco, porque los niños tienen más exposición a tener infecciones de vías respiratorias. La hipoacusia neurosensorial es la que se da más frecuentemente en adultos, ya sea por un traumatismo cráneoencefálico, ya sea por la exposición a ruido o la exposición también al ruido recreacional. Y la mixta es cuando se combinan ambas. Doctora, el equipo de producción sale a las calles y les tienen algunas preguntas. Vamos a ver qué nos tiene preparado las personas. Doctora, ¿el uso de audífonos con volumen alto perjudica la audición? Doctora, si no tenemos los cuidados higiénicos, ¿podemos perder la audición? Doctora, si sufrimos lesiones en la cabeza, podemos afectar a nuestros oídos. Teníamos ahí 3 preguntitas. Las 3 preguntas, la respuesta es sí. Cualquier exposición a los ruidos mayor de 85 decibeles ya provoca un daño en lo que es el nervio auditivo, es decir, en las células ciliadas externas. Un traumatismo, ya sea cráneoencefálico o un traumatismo directo a nivel del oído, provoca una pérdida auditiva. Y obviamente la exposición prolongada a ruido o a utilizar audífonos a volumen mayor de 80 decibeles sí provoca un daño. Es decir, cuando el paciente utiliza o la persona, el joven, utiliza los audífonos, tiene que ser el volumen al 25% de su totalidad para que no cause daño.
Doctora, hay uno de los factores de riesgo que me llama bastante la atención y es el hereditario. ¿Nosotros podemos tener afectaciones por medio de nuestra familia? Sí, claro, aunque lo que es la hipoacusia congénita, en este caso, como lo mencionaste, solo se da en el 30% de la población. Es decir, un niño por cada 1000 nacimientos se va a presentar sordera congénita. Se puede presentar, aunque en nuestra familia inmediata, es decir, nuestros padres, no haya antecedentes de la pérdida auditiva. Sin embargo, esto se da hereditariamente y se transmite inclusive a partir de la cuarta generación. Me llama bastante la atención. Nosotros algunas veces nos gustan practicar algunos deportes extremos, quizás la caza o algo más. ¿Esto también puede afectarnos bastante? Claro que sí, porque el sonido del disparo se da a lo que es un mayor de 110 decibeles. Y ya una exposición mayor de 85 decibeles ya provoca ya un está daño. afectándonos demasiado. ¿Algunos medicamentos que nos puedan afectar? Los medicamentos que se denominan ototóxicos, es por eso que también se recomienda que no debe de haber un abuso de ello, o sea, no automedicarse. Estos medicamentos son como, por ejemplo, la gentamicina, la amicacina, la estreptomicina. El Viagra. Sí, en algún porcentaje, inclusive también la aspirina como tal, obviamente a mayor de 1 gramo de tomarlo diariamente también puede provocar pérdida de la audición. Es por eso que nosotros tenemos que tener siempre tener presente que tenemos que visitar a nuestros médicos de cabecera y también a cada uno de los especialistas. Nosotros no podemos estarnos automedicando. Muchas veces es lo que hacemos nada más ir a la farmacia, buscamos en internet cuáles son los síntomas que nosotros tenemos y nos aparece un gran listado de medicamentos. Pero ¿qué pasa cuando en realidad este medicamento nos está afectando? Quizás nos ayuda en el momento, pero está afectando otro órgano. Así es, evidentemente no hay que automedicarse. En un estudio que se realizó aquí en Nicaragua, nosotros encontramos de que el 60% de los encuestados de la población, ¿verdad?, tenían la exposición a gentamicina. Y cuando nosotros ya realizamos los estudios, ya tenían un grado de pérdida de la audición. ¿La gentamicina para qué se está ocupando? La gentamicina la gente la ocupa mucho para infección de vías urinarias. En algunos casos también para infección de vía gastrointestinal. Pero esta debe ser prescrita por el médico. Así es. ¿Algunas enfermedades que puedan dañar nuestro oído? Hay enfermedades. Fiebres. No, las enfermedades que puedan dañar es la meningitis, la encefalitis. Estas pueden provocar como consecuencia, como secuela, una pérdida neurosensorial de moderada a profunda de la Tenemos audición. una llamadita en estudio, vamos a recibirla. Hola, buenos días, ¿de dónde nos llama? Buenos días. Sí, buenos días. Hablo del barrio Loma Linda. Yo tenía una consulta. Claro que sí, díganos. Lo que sucede es que hace como unos 5 meses fui al médico y me estaba saliendo como pus en el oído con sangre. Y me hicieron un lavado de oído y estuve bien como 5 meses. Y ahorita otra vez se vuelvo a presentar los mismos síntomas, picazón, hinchazón y lo que es como le dijera, otra vez pus y sangre, hasta sangre seca. El doctor me dice que no permita que me entre agua al oído y solo me mandó amoxicilina. Yo quiero saber debido a qué viene eso. Muchísimas gracias por su llamada. Evidentemente esto puede indicar que hay un proceso infeccioso. Cabe señalar, ¿verdad?, que nosotros ahorita no ha tenido la oportunidad de revisar a la paciente, Claro. así que lo más recomendable es que usted acuda, pero vamos a darle, pues, por lo menos una respuesta. Un tips, puedo pensar, como tú dices, sin examinar a la paciente, pero puedo pensar que se puede tratar de 2 cosas. De un problema infeccioso como tal, que las infecciones crónicas provocan una afectación en la mucosa que se llama granuloma. Esto hace que haya siempre secreción en el oído purulenta y a la vez sanguinolenta. Y la otra podría tratarse también de una afectación micótica, o sea, de un hongo en el oído. Pero siempre las recomendaciones es que ustedes acudan a los médicos. Sin duda, con una llamada no podemos examinar Darle al paciente. respuesta. Una respuesta como más concreta y todo, por eso siempre los indicamos a que los visiten a ustedes. ¿Las recomendaciones para nuestros amigos?
Lo más importante es protegerse siempre sus oídos cuando están expuestos a ruido recreacional, utilizar siempre lo que son los audífonos, pero los tapones. Y si utilizan sus audífonos para escuchar música, que el volumen sea apenas al 25% de la capacidad, para así, de esta manera, evitar en el futuro, porque los síntomas no son inmediatos, sino que se dan con el tiempo, la pérdida de la audición. Eso es lo recomendado a usted y también la mayoría de las empresas, ¿verdad? Le hacemos un llamado que si tienen un ruido bastante grande en cada una de ellas, que equipen a todas las personas que están trabajando en la empresa. Tenemos que ser bastante responsables con este tema y sin duda ayudar a todas las familias nicaragüenses a mantener un estilo de vida más sano. Muchísimas gracias, doctora, por estarnos acompañando y gracias a nuestros amigos también por sus consultas y por sus llamadas. Del otro lado del estudio se encuentra Reina Pavón con mucha más información.